Estamos de vuelta en su programa Con Criterio, Radio Con Criterio, acá por Radio Infinita 100 FM. Vamos ahora a dar la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan hoy para conversar sobre esa intervención que aplicó la SAT ayer en la empresa de Cardamomo Cardex. Es acusada de la evasión de impuestos por un monto de 250 millones de quetzales. Acá en cabina se encuentra con nosotros Adrián Zapata, intendente de Asuntos Jurídicos de SAT. Por sus manos pasan todas esas decisiones. Y también Jorge Mario del Cid, presidente de la Asociación de Exportadores de Cardamomo de Guatemala. Para empezar, quiero preguntarle a Jorge Mario que le explique a la audiencia qué es Cardex, que nos cuente de qué se trata esta intervención y cuál es el significado que ha tenido la noticia y la medida legal para la empresa. Buenos días a todos. Cardex es una empresa afiliada a la Asociación de Exportadores de Café y de Cardamomo, ADECAR. Es una empresa que exporta cardamomo desde hace más de 40 años. Aunque nuestra asociación gremial es muy joven, tiene apenas 5 o 6 años de haberse constituido, trabajamos por el bien de mejorar la calidad del cardamomo en Guatemala. Esa es la función de la gremial. Comentaba ayer en el programa de televisión que es importante que se sepa que el cardamomo lo producen pequeños productores y no son fincas grandes las que producen el cardamomo. Entonces es muy importante tener y colaborar y ayudar al pequeño productor para poder lograr trazabilidad del producto para nosotros como comerciantes. Partamos de ese punto. ¿Qué extensiones cultivan los productores de cardamomo? 120,000 hectáreas son las que aproximadamente hay en cultivo. Pero individualmente, ¿cuánto? 2, 3 manzanas. 300,000 pequeños productores. Eso significa más o menos menos de media hectárea por persona. Son pequeñas áreas. ¿Hay grandes fincas sembradas de cardamomo? Pocas, muy pocas, Juan Luis. Entonces, quiero contestar quién es Cardex, esa es la pregunta. Y es importante saber el nivel de producción y el porcentaje de exportación que Cardex representa para ese comercio general de cardamomo, de Guatemala hacia el mundo. En la gremial es el exportador más grande. Es significativo, lo ha logrado ser por los años que lleva de estar en la actividad comercial del cardamomo. Nos preocupa como gremio el que una empresa de este nivel esté siendo tachada de defraudadora cuando no se han llevado a cabo las investigaciones a fondo. Entonces, a nivel gremial es una preocupación que asusta a todos y yo creo que se contagia a otros gremios el cómo se está actuando o cómo se le está desde anticipadamente calificando de defraudador sin haber cumplido una investigación en el Ministerio Público. Y como se puede ver ahora en los medios, es lo que más nos preocupa de cómo queda tachado el nombre para todos y muchos desconocen el porqué de que es el crédito fiscal. No es una defraudación común como las que hemos escuchado recientemente desde que la nueva administración tributaria está tratando de cobrar impuestos por lo cual el gremio está totalmente de acuerdo en que se cobren esos impuestos de esa manera, de contrarrestar a esa defraudación fiscal que tiene el país. Estamos totalmente de acuerdo, pero el crédito fiscal es un dinero o un crédito de IVA que se les debe al exportador. No es una defraudación, no es una falta de pago de impuesto. Se le debe al exportador porque pagó en su momento al proveedor el IVA. Ahora escuchemos, Adrián, porque dice Jorge Mario, se está acusando a una empresa, se está señalando a una empresa sin que se hayan cumplido los trámites, la investigación y no es lo correcto lo que se ha transmitido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio para conversar de este tema. Créanme que para nosotros desde la Administración Tributaria es muy enriquecedor poder generar espacios como este para ampliar o explicar ciertas cuestiones de una dinámica bastante compleja.
Como primer punto, sí me gustaría abordar dos cosas. En efecto, la dinámica económica o lo que representa para el país el cultivo y la exportación de cardamomo, como cualquier otro producto, es importante porque tiene obviamente efectos en la recaudación, pero no es competencia de SAT. Nosotros simplemente somos una entidad ejecutora de la política fiscal diseñada, en este caso de política tributaria. Entonces, igual, bajo la generalidad y la abstracción de la norma, tenemos que aplicarla sin perjuicio de quien sea. Ahora, en el esquema del señalamiento de que no se agotan procedimientos, nosotros no estamos condenando, nosotros estamos denunciando, bueno, en su caso, esto fue en el 2012, si no me falla la memoria, se generó una denuncia por la sospecha, porque así lo dice la ley, de la comisión de un ilícito. SAT fue quien denunció en el 2012. Correcto. Sí, ¿y cuál es la sospecha? La sospecha es que cuando se solicita, como bien decía Jorge Mario, la devolución de crédito fiscal, es obligación de la SAT verificar que esa devolución esté realmente sustentada en facturas correctas, sanas, legales, y que es decir, proceda esa devolución, porque en ley está en efecto la devolución para un incentivo de la actividad de quien tenga derecho a la devolución de crédito fiscal por exportación. Entonces, lo que sí es imperativo es que se revise si esa devolución es pertinente, si procede. Y a lo largo de estos 5 años, en esa investigación de auditoría, no, esto fue antes, es un periodo auditado 2009-2010, que es lo que estaban pidiendo la mayoría de empresas en devolución, cuando se revisa lo que ellos mismos presentan, y en efecto en papel existe la adquisición del producto, pero cuando la SAT, cumpliendo su misión, verifica a esos proveedores, porque hay que ver la validez de la factura, se determina que son empresas de cartón, y por ende, primero, la devolución no procede, porque no está sustentada, y segundo, existe la comisión de un delito. Ojo aquí, que era lo que yo La comisión de explicaba. delito es haber tratado de cobrar Exacto. un IVA que presuntamente y no aquí se es bien pagó. importante eso, Juan Luis, porque este delito, estamos hablando del caso de defraudación tributaria, es un delito que su tipo penal es muy abierto, porque habla de quien se beneficiare. Una de las líneas manejada por los sectores exportadores es que busquen a quien sea. Si ustedes se dan cuenta, nadie ha dicho que el delito no se cometió. La gran parte de personas que se han visto involucrados en esta dramática situación, lo que dicen es, bueno, sí se cometió, pero yo no fui. En pocas palabras dicen, los productores son muy pequeños, no les podemos No solo exigir ellos, o los intermediarios. formalidad en la transacción comercial. Miren, primero que el esquema está acotado al día de hoy. Este problema ya no es un problema hoy, porque ya con la reforma del 2012 justamente, si no me falla la memoria, se arregla el problema con lo de la factura especial. Sin embargo, tenemos un problema legal y un problema de defraudación anterior a eso. El problema viejo. Correcto. Es decir, el riesgo a futuro no existe porque esto está acotado. Ya no existe nada, sin embargo, hay un adeudo tributario por una aparente comisión de defraudación. ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido decir que el problema fue con los proveedores o los intermediarios, que es lo que se ha dicho desde los sectores exportadores, puede ser que sea así y estamos investigándolo, estamos haciendo toda la telaraña, como se dice en el proceso de investigación. Pero en todo caso entiendo que la acusación es hacia quien presentó las facturas no solo eso, falsas. Porque evidentemente también hay un beneficio por parte de esta entidad, como les explicaba yo el tipo penal, como que ese receptora beneficio, al crédito. exacto, y Pero es yo- la yo- responsabilidad de conocer a tu proveedor. Pero yo hay algo que no entiendo, perdón. Como no lo entiendo yo, supongo que no lo puede entender mucha gente. Tú manifiestas, sí, quiero decir, personalizo en mí algo que puede estar en el aire. Vamos a ver. La empresa Cardex, de lo que se está señalando, interpretando tus palabras, es de que no exportó lo que dice que exportó. No. Y facturó a empresas de cartón inexistente. Dicho así, es un delito claro y manifiesto, porque yo estoy engañando de algo que no he hecho y además he proveído facturas a empresas que no existen. ¿Es esa la realidad de lo que estamos hablando? Totalmente no. Totalmente no. Pues entonces, ¿de qué se está aclaremos acusando? de qué se Acláranoslo. trata, porque si no nos Es que, mira, perdemos. Pedro, estás mezclando dos cosas distintas. Primero, tenemos que entender que cada caso penal es distinto. Y una de las salidas que se ha buscado durante todos estos años es una salida gremial, lo cual no puede ser. Es un problema penal, no tiene una salida política. La responsabilidad penal es individual. Es individual. Cada caso es distinto. Tú estás hablando de que el producto se exportó. No, yo no había dicho nada de eso. Pueden haber casos. No, pero que no. Cardes, el caso de Cardes, Ok. es el que tratamos. Voy de vuelta. En ningún momento hemos dicho que el producto no se exportó. Lo que estamos diciendo es que aquí hay indicios de la comisión de un ilícito porque las facturas que sustentan la adquisición del producto a exportar no corresponden a empresas que tienen la capacidad de hacerlo. Por ende, estamos ante el hecho del uso de facturas sin sustento. Y eso se Pero descubre. explicado esto es que yo, Cardes, es que quiero entender el tema, perdón,
porque técnicamente se puede explicar, Claro, pero cuando cobran el coloquialmente, crédito. para los que, yo soy una empresa Cardes, yo soy Cardes, y tú me estás diciendo a mí, usted Cardes facturó o compró producto a empresas que no están en la capacidad de proporcionárselo. O que no existen. O que no existen. Entonces yo facturé falsamente, porque si no existe la empresa, ¿a quién le facturé no, Pedro, yo? porque tú no le estás facturando, te factura el proveedor. ¿Va? Bien, yo estoy comprando a alguien que no está en disposición de ofrecérmelo, es correcto, entiendo yo, una factura. o que no existe. Ok, hay cosas que evidentemente no les puedo decir acá porque son parte de la investigación. Pero no basta con eso, tenemos indicios, no solo en este caso, pueden haber muchos otros también, que de hecho lo hay, donde incluso el dinero regresa a la entidad después de una serie de líneas hacia abajo, donde se concentra y después se vuelve a disgregar mediante endosos, mediante movimientos bancarios, lo cual hace presumir que el esquema en papel con el cual se pretende justificar la devolución y todo el esquema tributario manejado para devolución de crédito fiscal es simplemente un ardid. Evidentemente esto va a irse arrojando con investigación y con acciones como la de ayer en la cual el MP secuestra documentación de la entidad. No estamos prejuzgando, estamos investigando en conjunto con el MP. Pero investigando, interviniendo. La intervención es una cosa distinta al allanamiento. Recuerda que la intervención lo que busca es tener un control de la caja para que no se despilfarren los recursos, para que yo no contrate a mi primo y le pague honorarios al mes de 200,000 quetzales. Pero esa intervención no afecta directamente el No curso, debe intervenir. el curso En absoluto, de operación de la empresa. no. Ahora preguntémosle a Jorge Mario. Jorge Mario, ¿cómo explican ustedes la acusación de la que está siendo objeto Cardex? ¿Cómo la entienden? Primero que, como se ha dicho aquí en el programa, la denuncia se hizo en el 2012, si no mal recuerdo en este caso particular. Hay denuncias a los diferentes asociados del gremio desde el 2012 hasta el 2015, la última que se presentó por SAT. Sí ha habido de parte del Ministerio Público solicitud de documentos para prueba de parte del exportador hacia el Ministerio Público y se ha colaborado de entregar esa papelería. Lo que ha solicitado el Ministerio Público se ha entregado en su momento. No hay más información que el exportador tenga para documentar su compra y su exportación que la factura que le emitió el proveedor. Es una factura de una empresa que autorizó SAT. No tenemos como exportador más medios de verificar si ese está pagando o no sus impuestos. Y la empresa me dio el producto. Y la empresa me dio el producto, me entregó una factura, yo le pagué el producto y el IVA, y después de ejecutar la exportación, le solicito al fisco que me devuelva el IVA que yo pagué. Ese IVA, pues hablemos de los montos, el sector cardamomo, toda la industria, si hacemos un promedio de exportación de cardamomo o de producción, porque todo lo que se produce se exporta. Entonces, toda la producción y exportación del cardamomo en Guatemala acumula en un periodo 75 millones de quetzales de IVA. En un periodo. ¿Se dan cuenta del tamaño de la denuncia que se presentó el día de ayer o la que es pública ya para todos? Sí, aparentemente es como que si ese exportador fuera el único exportador por 3 años. Entonces los primero ahí hay que ver, por supuesto que ahí se habla de que son multas y que son intereses y que etcétera, etcétera, etcétera. No es solo el IVA el que se está ahora dudando. Sin embargo, eso fue lo que causó la molestia, la solicitud del exportador, haber solicitado la devolución del crédito. También hay que tener claro que fue la administración de SAT anterior la que planteó esas denuncias. Y todos sabemos que ya no solo es en el corredor de voces que se escucha que esas intenciones que hubo en ese entonces era porque había mucha corrupción dentro y fuera. Entonces se prestaba para corrupción el denunciar y para nuevo agilizar o eliminar esas denuncias, como ya se escuchó en otros casos. La devolución del Entonces, crédito se convirtió tenía en tal una vez otros agencia de propósitos negocios. cuando se plantearon esas denuncias, que hoy por hoy, si se evaluara esos casos, tal vez no se presentarían denuncias penales, antes se investigaría en la parte administrativa de la SAT. Muy donde bien. el exportador podría entregar toda esa información sin estar demandado, denunciado penalmente, arraigado y con embargo de cuentas. Así están esas empresas. Muy bien, vamos a ir a un corte, pero continuamos con esta conversación al volver. Ahora puedes estar tranquilo porque con Salud Siempre, tu familia está protegida desde 565 quetzales al mes. Adquiere.
de vuelta con Radio Con Criterio, acá por Radio Infinita. Únase a la conversación por las redes sociales, Con Criterio GT. Hay que decir, vía Claudia, Twitter, que la discusión Facebook Live. En Facebook Live estamos, puede unirse también con los comentarios. Y como usted pudo escuchar de fondo, la discusión se ha mantenido acá. Ni siquiera nos percatamos de que llegaba el tiempo de volver. Una pregunta para ambos invitados, porque la hemos hecho fuera de los micrófonos y nos han presentado sus perspectivas. ¿Qué significa la intervención para la empresa y qué significa esa intervención para la SAT? Sí, mira, Claudia, a ver, y eso lo he hablado en varios espacios yo, que hay que romper ese mito. La figura de la intervención es una medida precautoria, y esa medida lo que busca es controlar, como yo les decía hace un momento, que no se despilfarren los recursos de la entidad. Precautoria, no condenatoria. No, eso debe condenatoria. entenderlo la opinión ¿Qué pública. quiere decir eso? Que simplemente lo que queremos es, mientras se discute en el juicio lo que está pasando, que la empresa no venga y nos fugue el dinero, que es las ganancias que pudiera tener, bajo algún ardido, algún engaño, como les decía yo, contratando a personal con montos muy altos o qué sé yo, pero en ese esquema garantizando que se paguen sus obligaciones tributarias a sus proveedores, a sus trabajadores. ¿A qué voy? A que la empresa tiene que seguir funcionando en su dinámica comercial. Es más, los más interesados en que esa empresa siga en su dinámica comercial con mayor éxito somos nosotros como SAT. ¿Puede seguir, Adrián? Es decir, ¿en qué me limita? Debe Yo soy seguir. una empresa, tú me intervienes. ¿En qué me limita a mí? O si me limita en algo. En este caso la intervención busca concentrar todas las cuentas en una sola, una cuenta de intervención, mediante la cual, obviamente esto depende del alcance que el juez le da a la intervención. Concentramos las cuentas en una sola cuenta, solo para verificar que lo que se vaya a pagar, el dinero que salga de la empresa, realmente tenga un sustento legal y legítimo. Pero ¿no me causas un daño de imagen que inhibe a otras personas de seguirme, por ejemplo, vendiendo cardamomo o comprando cardamomo en el exterior? Eso puede ser, pero esto viene desde el 2012 cuando se denunció, y también, ojo, no estamos hablando de que estamos hay una presunción de inocencia, pero también existen indicios de la comisión de un delito. Y la normativa justamente en materia de las precautorias y el proceso de investigación contempla las acciones que con la Fiscalía de Delitos Económicos hemos tomado. Pero pregunto, por ejemplo, si decís que el mejor interés de la SAT es que la empresa siga funcionando, una vez que se produce esta intervención, ¿se le informa a los compradores de cardamomo de esta La intervención se inscribe en el registro mercantil. Se les dice, miren señores, solo comprendan que esta es una medida precautoria, por favor mantengan su actividad comercial con la empresa, es decir, tratar de no afectar ese flujo comercial. De manera formal se inscribe la intervención en el registro mercantil, que esa es la función de un registro, hacerle a saber a todo el mundo. Y lo segundo es que, para eso decía yo que muchas gracias por esta invitación, porque mediante los espacios como este, se aclaran estas dudas para que la dinámica comercial de la entidad siga. Jorge Mario, La misma desde la pregunta para perspectiva Jorge Mario. del productor, dice Adrián, se puede seguir operando económicamente normal, solo que hay evidentemente que aclarar en qué se hace, y luego si hay un costo de imagen, pero también hay una comisión del delito. ¿Cómo, de la perspectiva del productor, cómo interpretar esto? De la perspectiva del exportador, yo sí creo que la imagen que se da por lo que se está haciendo tan públicamente sí daña al empresario. Lo daña internacionalmente. Estas noticias caminan. Un comprador que tiene la opción de comprarle al exportador A, B o C, si el exportador A tiene este problema, va a ir con el exportador B o C. Seguro. Entonces sí, comercialmente tiene un impacto. ¿Y cuando se trata del exportador más grande? Y cuando es el exportador más grande, es muy delicado el tema, porque aquí se puede dar y se puede prestar para mucha especulación de mercado, de precio. Guatemala es el principal productor y exportador de este producto en el mundo. ¿Y el principal comprador son países árabes? Sí, un 75% del destino del ¿Cómo reaccionan esos mercados hacia esta intervención? Se preocupan. Aquí va a haber incertidumbre de qué va a pasar en la cosecha que viene en octubre. La cosecha está terminando. ¿Cómo más se daña la imagen y la empresa? Se daña porque si ya tiene denuncias desde el 2012, ¿ustedes creen que el banco o los bancos le van a otorgar créditos a esas empresas? Adrián Y si Zapata se los dan con mucho más cuidado o con mucho más requisitos de los que antes se le hacía. Pero Jorge Mario, ¿las empresas se cuidan
de no recibir facturas que sean falsas y que luego les coloquen en este predicamento? Para contestarte eso, Juan Luis, como en el problema era en el 2012 y en el 2012 no se habían presentado estas denuncias, por lo menos en una cantidad de todo el sector exportador, sino empezaban las denuncias a finales del 2012. Antes de eso no sabíamos, solo sabíamos que sí estábamos recibiendo una factura aprobada, autorizada, y con eso estábamos comprando el cardamomo. Después de esa fecha ya no hubo necesidad de recibir facturas. Como bien lo hablamos, en febrero del 2012 entra una nueva ley del IVA y entonces todas las compras del cardamomo, me atrevería a decir que son todas, desde esa fecha al día de hoy se hacen por medio de facturas especiales. Ya no pagamos el IVA porque se paga y ya no exigen devolución de IVA. Y ya no exigimos devolución. Sí exigimos devolución de IVA, pero de los otros insumos que consumimos para exportar, no de la compra de cardamomo, que es la mayoría. Entonces ya no hay problema. El problema se dio por la... Y yo creo que sí reconoce Adrián, y todos sabemos que el problema es más de fondo. Es que estamos comprando en esas de un producto de un productor informal y el exportador está totalmente, por decirlo de otra manera, está formal ante la SAT. Entonces, ¿en qué momento se formaliza el producto? ¿Quién está cometiendo ese cambio? Pero yo no estoy entendiendo eso de este caso. Yo creo que son dos cosas distintas y, perdón por insistir, sigo sin enterarme porque quizá estamos mezclando temas. Una cosa es desde el productor al intermediario y al exportador y cómo el intermediario formaliza el mercado informal del pequeño productor y eso se queda en el intermediario, no llega aquí. Y otra, no llega porque el intermediario ya vende legal al exportador. Yo eso lo veo claro, pero aquí lo que estamos hablando es otra cosa. Aquí estamos hablando de que el exportador ha utilizado facturas falsas. Eso es lo que yo he oído. Y si no, perdón, porque yo sigo sin enterarme el tema. Aquí si se señala a la empresa exportadora de reclamar un IVA de cosas que adquirió, pareciera ser que a productores no capacitados no capaces de producirlo, eso es una cosa distinta a la formalización del pequeño. ¿Cuál es exactamente el problema? Es que la empresa ha utilizado facturas falsas, porque si es eso, está claro, pero si lo que se está queriendo es, desde el pequeño productor que no tiene factura, culpar a la empresa de eso, habiendo un intermediario, eso es otra cosa distinta. ¿De qué se trata? Vamos a pedirle a Adrián Zapata que... A ver, mira Pedro, lo que tenemos que tener claro, o que voy a intentar aclararte, es que si tú lo ves desde un esquema del deber ser, esto es una tremenda injusticia. Pero si tú ves lo que subyace en ese esquema del deber ser, hay casos en que ese intermediario resulta ser un trabajador no oficial del exportador. Hay casos en que realmente la producción no se dio en esa cadena, sino que el exportador produjo en su lugar el producto a exportar y simuló toda la cadena para tener acceso a la devolución. ¿Y por qué eso es un gran negocio? Porque es más barato producir algunos productos, no estoy hablando, ojo, no hay que generalizar, te estoy hablando de todos los supuestos que se pueden dar. Sí, todo se puede Entonces, dar. Ten claro que si tú vas a partir de evaluar la función pública desde el deber ser, evidentemente seremos unos tiranos. Pero si tú desmenuzas lo que pudo haber pasado y con las pruebas que estamos consiguiendo, te darás cuenta que no es tan así. Pero ¿cuál fue el caso de este? No, a mí no me interesa. En este caso te puedo decir... Los casos pueden ser infinitos. Ok, a ti no, pero a mí me interesan mucho todos los casos. Sí, y te voy a decir los por qué casos no son complicados, pero esta empresa que estamos explicando analizando, que el hecho es las facturas mal empleadas bajo todos los supuestos que pueden darse más abajo, que no te puedo explicar ahorita porque estamos en investigación. Saldrá más adelante y por eso hay medidas precautorias decretadas. Cuando salgan, con mucho gusto te lo explico. Pero yo quiero tomar dos cosas de las que hablaba Jorge Mario. Primero es que ahora, en efecto, ya no es un problema porque está acotado con la factura especial este problema. Y lo segundo es que, si tú te das cuenta, hoy en día, esa verificación de la legalidad de tu proveedor, te garantizo que se ha incrementado en la percepción de riesgo de los contribuyentes de este país. La gente es más cauta y se preocupa más del tema tributario y ese es un gran logro para el país. Porque si no se persiguiera, la gente seguiría haciendo lo mismo. Es correcto. Segundo, y es bien importante porque lo decía Jorge Mario, la superintendencia en la gestión del licenciado Solórzano ha creado la gerencia de investigación fiscal. Justamente lo que perseguimos es que en las denuncias a promoverse venga mayor sustentada y más avanzada la investigación antes de denunciarla.
Evidentemente, si hay una sospecha, la ley nos mandata a inmediatamente denunciar, pero trataremos de robustecer la investigación, y esos son los esfuerzos que estamos haciendo desde SAT. Entonces sí, en efecto, esta es una presa que tenemos, que evidentemente tenemos que combatir un tema de impunidad, o bien de aclaración de las denuncias promovidas. Coincido con Jorge Mario en que lo que había antes en SAT era algo realmente triste. Es algo lamentable lo que pasaba en las más altas cúpulas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, las medidas que hemos tomado en la presa que hay de expedientes judiciales han sido evaluados, y no estamos tirando una atarraya, sino de verdad ya hubiera sido esto un acabose. Estamos evaluando los casos uno a uno para que los que tengan más sustento son los que estamos promoviendo. Entonces, en una palabra, nos falta más información que no se puede revelar ahora. Sí, Pedro. Y esa información se está buscando mediante procesos el allanamiento. Y por otro lado, ahora, asegurando el capital viene un trabajo arduo. La Fiscalía de Delitos Económicos está haciendo un trabajo a cargo del licenciado Brenner López de manera impresionante, porque la carga de todo esto que tenemos que limpiar en el país para construir juntos de nuevo es algo muy duro que no podemos simplemente engavetar. Jorge Mario, ¿es posible? Vamos a ir a un... Estamos de vuelta, Radio con Criterio, esta es Radio Infinita 100 FM. Recibimos sus mensajes a través de las redes sociales y también a través de Facebook Live. Antes de irnos al corte, Pedro Trujillo iba a plantear una pregunta. Le cedo el espacio para que la continúe. Sí, le iba a preguntar a Jorge Mario, en esa amplia casuística que Adrián nos cuenta que puede existir y que no puede precisar, en este caso por estar sujeto a investigación, ¿se puede aceptar que efectivamente haya habido una cadena mal formada de productor, intermediario, exportador, que sea lo que concurra en este caso, Jorge Mario? ¿Es factible? No digo que lo reconozcas o no, sino que se puede dar esa casuística. Sí, Pedro, es una pregunta que no puedo contestar. Yo podría existir, sí, claramente. Una mala práctica que ya quedó clara que no existe desde 2012, que es prácticamente imposible que exista. Es imposible que exista en 2012 por cómo cambió la ley. Entonces, antes de eso, lo que sí hay que tener claro es que sí, tal vez se aprovechaban en ese cambiar de un producto informal, un producto que se produce en informalidad a la formalidad, que existiera eso que tú estás mencionando. Tenemos una llamada telefónica de Luis García. Él quiere plantear una pregunta a nuestros invitados, hacer un comentario. Adelante, don Luis, lo escuchamos. Buenos días. Perdón, yo trabajé en exportación de artesanías durante mucho tiempo, 20 y pico de años, y no sucedía lo mismo. Lo que pasa es que ese es un agujero que tiene la SAT, porque es lo mismo que pasa con la terminal y el SENMA, que el superintendente dice que todos debemos de pagar, pero jamás manda auditores al SENMA o a la terminal a exigir que esas personas den factura. Lo mismo sucede en Salcajá, en Quetzaltenango, en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Vaya usted a pedir una factura ahí y a ver si se la dan. Y si les pide su DPI para hacer la factura especial, lo toman con desconfianza y a veces no se lo quieren dar. Entonces, realmente yo creo que la SAT nos está tratando de tirar un problema que ellos deben de ser los que deben de atacar, porque ¿por qué no van al guarda a exigir que den facturas también? ¿Verdad? Y ahí yo creo que la SAT está atacando doble, porque deja de pagarle crédito fiscal y cobra multas, porque si usted se da cuenta, a todas las empresas que les está cayendo los problemas estos, la mayoría son exportadoras, y vienen a través de las revisiones que hacen en las devoluciones de crédito fiscal. Yo creo que el problema realmente es de la SAT, porque nos obliga a tratar de formalizar algo que ellos deberían de formalizar. Solamente muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. En efecto, uno de los grandes retos de la administración tributaria, y no de ahorita, de siempre, es justamente el ampliar la base. El tema de la formalización y la búsqueda de estos espacios de formalización está en agenda. De hecho, el levantamiento del velo en el tema de información bancaria nos abre una puerta allí para poder llegar a mucha gente que está en la informalidad, no en la economía de subsistencia, sino en la informalidad. Ahora, hay algo, yo creo que el problema no es de la SAT, el problema es de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Lo que nosotros hacemos repercute en el bien común y en el funcionamiento del Estado. O sea, realmente todos somos SAT. Parte del control que genera SAT es basado justamente en los contribuyentes que piden su factura. Es decir, ¿a qué voy?
hay un esquema de control que estamos tratando de generar. Si ustedes ven los operativos que se han hecho de manera frecuente en un tema de contrabando, justamente la semana pasada un esfuerzo muy fuerte de Covicon en la Quinta Samayoa, estamos tratando de llegar a muchas de estas personas. Tenemos gente denunciada en materia de manejo de verduras, por ejemplo, y estamos trabajando duro. Evidentemente vamos despacito, como dijo el súper, porque nos cuesta mucho con la institucionalidad que tenemos en el país que hemos construido, pero creo justamente que no es que nosotros ataquemos, nosotros lo que estamos tratando de buscar es cómo sustentamos que usted en su empleo tenga una forma también de llegar seguro, cómodo a su trabajo. Es decir, entendamos que la función de un sistema como lo es un Estado, pasa por el deber tanto de SAT en su rol de recaudación y el Ejecutivo en su calidad de gasto. A nosotros nos toca recaudar, estamos haciendo esfuerzos por hacerlo y no es algo que solamente es a las empresas. Hemos oído críticas, primero nos dijeron que solo a los grandes, después nos dijeron que por qué estábamos perdiendo el tiempo en los chiquitos. Total que nos cuesta un poco de trabajo, pero estamos convencidos que tenemos que ir ampliando las acciones para alcanzar a todos. La ley no es optativa, la ley es de cumplimiento para todos. Adrián, en el segmento anterior hablábamos sobre la intervención y creo que ahora reúnen ya ustedes una experiencia de al menos 18 meses y pueden hablar de varios casos que han sido sujetos y objeto de esta medida de intervención. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha desincentivado la actividad comercial? ¿Ha ocurrido lo que Jorge Mario nos manifiesta, que los bancos se cierran hacia préstamos o hacia esa confianza comercial con las empresas intervenidas? Y es un buen número de intervenciones que se lleva ya, así que creo que podemos hacer un corte de caja de qué ha pasado con esas empresas ya intervenidas. Mira, la dinámica en el tema del crédito bancario, de hecho, no sé, esta no es competencia de SAT, pero tengo entendido que incluso se han abierto líneas de crédito especiales para cumplimiento de obligaciones tributarias. Dependerá de la robustez de cada entidad. Mira, este año con las intervenciones, y ese dato es bien importante, porque de los 93 millones que llevamos recaudados por cobro judicial, por fruto de intervenciones solo son 16. Primer punto, es decir, no es el hecho de que todo se esté criminalizando y que las intervenciones han sido lo que han levantado ahorita la recaudación este año. Y lo otro es que si te das cuenta, según el informe de recaudación del día de ayer, tenemos el ISR en casi 116%. ¿Qué refleja eso? Cumplimiento voluntario y declaraciones adecuadas de los contribuyentes, percepción de riesgo. Y no solo percepción de riesgo, sino percepción de esperanza. La gente está ordenándose en cierta medida y yo siempre lo he dicho, quiero pensar que esto es con un cambio o el inicio de un cambio en la cultura. Y es el sentirse parte de la obligación que tenemos todos con el país en el tema de contribuir. Jorge Mario, vamos a imaginar que yo soy un conciliador, que hemos conseguido aquí sentar a la SAT y a la gremial, y mi pregunta sería, ¿qué le pediría la gremial a la SAT en esta aproximación de voluntades? Tú has mostrado el principio, nosotros estamos en la mejor disposición. Adrián ha dicho, nosotros somos un ente recaudador que cumplimos la ley, no tenemos animadversión con nadie, entonces estamos todos felices. Ahora, ¿qué le pediríais a la SAT para que estos procesos se reconduzcan por una vía, vamos a decir, menos dramática? Yo le pediría a la SAT, como bien ha dicho Adrián el día de hoy, es que la nueva administración de SAT está trabajando de otra manera a como trabajaba la administración anterior. ¿Qué están haciendo diferente? Pues antes de penalizar a un exportador, en este caso, analizan administrativamente a profundidad si va o no o corresponde la penalización o el delito penal. Yo le pediría que revisara nuestros casos de nuevo bajo esa modalidad y llevándolos a la parte administrativa de SAT, evaluando cada uno de los casos, como dice, cada uno es distinto. Yo creo que sí hay generalidades, porque hemos en el gremio revisado las denuncias que se hicieron y todas son por inconsistencias en los proveedores. Entonces nos amarran a que por esas inconsistencias nosotros somos los que cometemos el delito o el fraude. Y yo le pediría que se revisaran los casos administrativamente, como él bien dice que se está haciendo el día de hoy. Tenemos otra llamada en línea, se trata de don Rolando González, quien quiere plantear otra vez una pregunta, un comentario sobre este tema de recaudación y empresas. Adelante. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Bueno, realmente no es una pregunta, es un comentario que a todos los que producimos, a todos los que generamos empleo y que pagamos impuestos, es realmente un desincentivo
ver todo lo que este tirano de la SAT está haciendo. El señor que está interviniendo ahí habla de que el papel de ellos es fiscalizar, el papel de ellos es recaudar para obtener recursos para mantener el Estado. ¿Qué hace el Estado en su obligación para que todos aquellos informales pasen a la formalidad? No es obligación de los agentes formales verificar si la factura de un proveedor es verdadera o es falsa. Es harta obligación de la SAT es cumplir con su función y hacer esa función fiscalizadora. Lo que dijo la persona que intervino anteriormente, ¿cómo es posible que la gente en terminal, en SENMA, en el Guarda, estén operando impunemente, por decirlo de esa manera, cuando SAT sabe perfectamente que todos esos agentes económicos informales están defraudando impuestos? ¿Cómo pueden obligar al sector que está legalmente formal, que está declarando, que está pagando impuestos, a que ellos persigan a los que no lo están haciendo? Disculpen, señores, pero esta es harta obligación de SAT y ellos tienen que cumplir con esa función. Siempre cuando les toca hablar del tema, hablan mil cosas, pero no responden a lo que es su deber y su obligación. Ellos están obligados a ir a hacer auditorías de campo, no auditorías de escritorio, que es muy fácil ir a hacer auditorías de escritorio a empresas como Cardex o a los exportadores de café, es muy fácil, pero vayan a hacer el trabajo. Toda esta gente que transa diariamente miles o millones de quetzales en camionadas de frutas, granos, maíz, etcétera, ¿por qué simple y sencillamente no tener la voluntad política de que los productos básicos, los productos de la canasta básicos, sean exentos del IVA, como funciona en México, como funciona en Estados Unidos? No hay voluntad, y creo que Guatemala no va a cambiar, y es una falacia cuando las instituciones de gobierno hablan de mil cosas y no cumplen lo que tienen que cumplir. Realmente es una pena, es un desincentivo. Al empresario se le tiene que tener en un pedestal, porque trabajar en las condiciones en las que se trabaja en este país, solamente los valientes o los muy babosos trabajamos en este país. Muchas gracias, don Rolando, por su llamada, su comentario. A la voz de él se han unido otras voces en Facebook Live que dicen, por ejemplo, ¿por qué el Estado no ha invertido? Bueno, desde esa perspectiva o visión se victimiza al defraudador. Esa es la preocupación de los panelistas, pareciera, nos dice don Alfredo Soto. Mirza Hernández dice, ampliar la base es algo que dicen que siempre está en agenda y no lo hacen. ¿Ampliar la base para cuándo? Digan fecha para darle seguimiento. Adrián Zapata, ¿cómo reaccionas a estos comentarios, a estas preguntas? Algunos reproches. Bueno, evidentemente el ejercer función pública acarrea este tipo de cuestiones. El tema de recaudar y cobrar nunca es algo grato. Alguien me dijo alguna vez, pero ¿qué no lo hace más amable? ¿Cómo se puede cobrar de manera amable? Suavecito. Sí, en efecto, el tema de verdad de la ampliación de la base es algo que está pendiente en el país desde hace muchísimo tiempo. Vean los indicadores de la informalidad, pero y también vean ustedes, si ustedes ven la ENCOVI del año antepasado, es impresionante también cómo vive este país. Creo que los pedestales en este país son para mucha más gente que no solo los empresarios. Creo que hay gente que en este país, una gran mayoría vive con menos de $1 al día. No sé si eso no amerita un pedestal, no sé también qué lo ameritará. Pero, en efecto, no es sencillo. Tenemos un Estado paupérrimo, a veces muy grande en mi percepción personal, pero tenemos una institucionalidad muy débil, y tan débil, tan grandemente débil, como las ganas de mejorarlo, por lo menos desde nosotros en SAT. ¿Qué hace la SAT para ampliar el nivel de formalidad? Bueno, estamos generando, yo los invito a que vean el plan de fiscalización, hemos cambiado criterios del plan de fiscalización, estamos entrando desde diversas formas, estamos empujando el tema de la factura electrónica, por ejemplo, que es uno de los proyectos grandes de la superintendencia, porque justamente eso forza de manera, en efecto cascada, como lo dijo el súper en este espacio, a que la gente justamente que esté en condiciones más ventajosas de competencia por no pagar impuestos, tenga forzosamente que involucrarse en la formalidad, porque si no, simplemente no tiene mercado.
esa es una de las formas. Estamos tratando de llegar mediante también la fiscalización y de... Perdón, Juan Luis. No, es que la pregunta, yo oigo recurrentemente el comentario de por qué en la terminal, por qué en el SENMA se permite que se comercialicen grandes cantidades de mercadería a cambio de sumas fuertes de dinero y ahí no hay esfuerzo de formalización. Mira, primero eso no es tan cierto. Primero, no en el sentido de que no sea cierto la dinámica comercial, hay de todo, ¿no? Te cuento que tenemos denunciados en materia penal a mucha de esa gente que se dedica al movimiento de vegetales, por ejemplo, en cantidades inmensas. Es decir, hablar de que eso es subsistencia es un absurdo. Y tenemos a gente denunciada así. Obviamente es más difícil rastrearla porque está en informalidad y eso puede sonar a una injusticia muy grande porque castigamos al que sí está cumpliendo. Pero la meta es justamente llegar a ellos, involucrarlos en el proceso de formalidad y obligar a todos a pagar impuestos en un esquema de capacidad de pago. Es que también eso también no podemos perderlo. Pensemos que justicia no es precisamente todos somos iguales. Y sobre todo en el tema tributario tenemos que entender que la capacidad de pago es uno de los ejes torales en la recaudación tributaria. Yo intuyo además que los reproches se suelen fincar, Jorge Mario, en ese vendedor de los mercados. 2 de las llamadas que hemos recibido dicen allí en el Guarda, ahí en el SENMA, y la respuesta es, obviamente, esas grandes evasiones están en otros lugares. Efectivamente, yo creo que hablando del cardamomo de nuevo, eso ya se solucionó. La forma en que ahora se compra al productor informal, pues se resolvió. Nosotros por ellos estamos recaudando el 7% del valor de esas compras y lo estamos pagando por cuenta de ellos al fisco. Es un impuesto sobre la renta del 7% que está pagando el pequeño productor, Jorge o Mario, la cadena para abajo. Pero la percepción que existe también es que en mucho de esa devolución del crédito fiscal ha habido una gran cantidad de robo al Estado, que se le ha robado mucho dinero. No me consta, pero se escucha. Hubo, en lo que corresponde a nuestra asociación, o como antes les explicaba, es muy nueva nuestro gremio, pero sí nos hemos conocido y sabemos quiénes son los exportadores de cardamomo. Y sí hubo exportadores que hoy no están ejerciendo, ya no están operando desde hace muchos años, desde hace 10 años por lo menos, o casi 10 años, pero que sí hacían ilegalidades, por decirlo así, en el manejo del crédito fiscal, pero que por esas actuaciones que hicieron esos empresarios que hoy ya no están en el país y porque no se les persiguió por lo que hicieron, que todo el sector sea acusado de operar de esa manera, yo creo que no es justo. Bueno, y yo creo que hay que agregar algo. No lo pudo hacer el empresario si no fuese con el concurso de la SAT y de políticos. A veces el problema lo generaban en la SAT para solucionarlo los mismos funcionarios de la SAT, y por eso hay 2 superintendentes en prisión, no es por gusto la cosa. Es correcto. Es decir, que no satanicemos al empresario, sino a un sistema cooptado entre políticos, administrativos y algunos malos empresarios que hicieron posible que todo no se esto. nos olvide que al último intendente jurídico le capturan con 2 millones de quetzales en efectivo en su casa. Nosotros debemos ir al corte comercial ahora, rebasado ya el tiempo de este tema, pero se ve que hay muchos temas más por tratar. Muchas gracias, Jorge Mario, muchas gracias, Adrián, por su tiempo y por venir a compartir su experiencia y conocimiento con criterio. Vamos a esa pausa comercial. Atención.